Miren, si ustedes están buscando emprender en el mundo digital, si ustedes quieren tener un negocio digital, si ustedes quisieran ganar dinero con las redes sociales o con algo en el mundo digital, hacer algo completamente diferente a lo que vienes haciendo, si tienes un negocio tradicional, ¿no? O tienes un empleo normal, tradicional, y quieres hacer algo más, pues mira este video porque realmente te voy a contar acá mi experiencia, cómo fue que yo pasé de tener un empleo como ingeniera a hoy tener un negocio digital que gana $50,000 mensuales solamente con mi marca personal, con la creación de contenido, y he llegado en mis mejores meses a facturar $120,000 en algunos meses, no es todos los meses, pero sí he tenido facturaciones y picos de esos, y pues normalmente estoy en los $50,000 promedio mensuales, ¿vale? A veces, obvio que sí, esto nadie te lo dice por ahí, es un promedio, ¿vale? A veces está en 30, en 40, a veces se va a 70, 80, pero en promedio estoy ahí. ¿Y cómo yo pasé de tener un empleo como ingeniera? Ojo, ganaba como ingeniera el mejor mes y haciendo prácticamente 30 días corridos sin vacaciones, metida en la selva, ¿vale? Haciendo tiempo extra y todo, sacaba aproximadamente $2,000 ya. Y para yo ganarme eso, tuve que haber estudiado 5 años una carrera de ingeniería, ¿ok? Y trabajaba en industria petrolera, en los pozos petroleros por allá en el monte, en la Amazonía. ¿Cómo yo hice ese cambio? Pues mira, lo primero es que uno siempre tiene que tener ese deseo. A veces ese deseo es como un fuego que está ahí, pero no está ardiendo, ¿no? Es como cuando a veces haces la parrilla, se apaga el fuego, pero queda ahí esa chispa, ¿no? Esa chispa está ahí, y ese es el deseo que tú lo tienes, pero está apagado, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando ese deseo tú lo tienes ahí y comienzas a soplarlo? Es decir, imagínense un carbón ahí que está apagado, no tiene fuego, pero ustedes comienzan a soplarlo y comienza el fuego, ¿no? Comienza a echar candela, ¿no? Comienza a prenderse. Pues eso que está ahí, tú lo tienes que tener, y seguro si estás viendo este video es porque ya tienes ese deseo. Si no estuvieras viendo este video, no lo tuvieras. A lo mejor ya ahorita tú lo tienes echando fuego porque ya has arrancado, pero si no has generado nada, pues lo tienes ahí apagado. Pero tienes ese deseo, tienes ese potencial ahí dormido que es muy poderoso. ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros le sacamos provecho a eso? Vean. Y se los cuento desde mi experiencia, porque yo siempre lo tenía, pero nunca llegaba a hacer algo más realmente, porque era solamente el deseo de, sí, quiero esto, pero no me atrevía, ¿ya? Pues hay algo que tenemos que entender del comportamiento humano. El ser humano se mueve solamente por dos motivos, por deseo y por dolor. El deseo a veces sí mueve a muchas personas, porque quiero una casa mejor, porque quiero vivir mejor, porque quiero viajar, porque quiero tener más tiempo libre. Pero ese deseo es muy difícil que se vea materializado si no lo haces con potencia, ¿vale? E incluso hay estudios que demuestran que las personas se mueven más por dolor que por placer, porque todo el mundo quiere cosas. Hablen con cualquier persona, siempre alguien va a querer algo mejor, va a querer un carro mejor, va a querer una casa mejor, va a querer viajar más, va a querer tener mejor cuerpo, va a querer tener una mejor familia, siempre va a querer más de lo mejor, ¿no? Más de lo mejor, de lo peor nadie quiere, o sea, no hay una persona que diga yo quiero ganar menos dinero, no, la gente siempre quiere ganar más, ¿eh? Siempre tienen deseos, ¿ya? Pero ¿por qué no todo el mundo los logra? ¿Por qué si todo el mundo quiere ganar más, quiere tener mejores beneficios, quiere tener una mejor vida, por qué no todo el mundo la tiene? Porque solamente se quedan en querer cosas y no les duele lo suficiente la posición en la que están. Por eso incluso hay estudios que demuestran que la clase social que menos progresa es la clase media. ¿Sí saben? Escuchen esto y apúntenlo. La clase social
que menos progresa es la clase media, porque esa es la trampa, la gente está cómoda en la clase media. La clase media te mantiene cómodo, tienes comida, tienes agua, tienes una casa, que no es la mejor casa, no es la mejor comida que estás comiendo, no es la mejor vida, pero estás cómodo y te mantiene ahí. Entonces la trampa de la clase media, por eso es que los mantiene tan cómodos que es los que menos progresan. A diferencia de que una persona que es pobre y le duele el no tener una casa, el no tener que comer, ese impulso, ese dolor los lleva a mejorar su situación y los lleva incluso a estar en una posición de clase media. El problema está en que si te quedas ahí, te acomodaste, te quedas solamente ahí. Y por eso es que hay muchos en la clase media, porque salen de la pobreza, pero se conforman ahí. Ahora, si tú generas incomodidad, dolor a la clase media, tú dices, pues yo vivo en esta casa, pero ¿por qué si aquella persona pudo tener una casa mejor? Pues si aquella persona viaja todos los años afuera del país, si aquella persona, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Comienzas a generar incomodidad en la posición en la que estás, te comienza a doler, que ¿por qué no? ¿Por qué esto? Si las otras personas lo tienen, vas a ir al siguiente nivel. O sea, vas a ir por más. Entonces, la gente se mueve más, y esto está comprobado, se mueve más por dolor que por placer, que por deseo, que por querer cosas. Y yo en mi caso, yo tenía ese deseo de querer tener libertad de tiempo, poder tener mi propio negocio, mi propio emprendimiento, poder viajar más, ganar más, trabajar las horas que a mí se me diera la gana, no tener que estar trabajando desde las 6 de la mañana a 6 de la noche o viceversa, porque también tenía turnos de noche, trabajaba 12 horas al día, 21 días en campo. Yo quería trabajar cuando se me diera la gana, ¿no? Y, bueno, pero no lo hacía. ¿Qué pasó? Tuve que vivir un momento doloroso que me generara ese dolor a ese trabajo que yo tenía. O sea, me generó dolor, pero muchísimo dolor. ¿Qué pasó? Mi abuela fallece. Cuando mi abuela fallece, que yo estoy en ese trabajo de mierda, me llama mi hermana y me dice, Liaini, mi abuela acaba de fallecer. O sea, a mí se me vino el mundo encima, porque mi abuela era una persona con la que yo me había criado desde chiquita. Y yo me puse mal a llorar en ese momento, pues porque se me había muerto mi abuela. Y caigo en cuenta porque un compañero me dice, Liaini, llama al jefe para que te saque, para que tú puedas ir a despedir a tu abuela. Ay, cierto, digo, voy a llamar. Llamo a mi jefe y me dice, Liaini, no hay personal, además no hay logística, sabes que donde está es un lugar muy remoto, no hay transporte, es fin de semana, mañana era sábado, eso fue un viernes, sábado, domingo, no había bote, no había nada, cómo salir de ahí, era un lugar súper lejos en la Amazonía. Y cuando yo escuché eso, o sea, yo dije, pero ¿cómo que no? O sea, yo a mi jefe lo puteé, le dije de todo y yo incluso en ese momento hasta renuncié, le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a coger el turno esta noche, tal, me cabré así, renuncio, le dije, tal, yo tiré, me fui a llorar a la habitación donde yo estaba. Y por más que yo incluso me fui a llorar allá y luego fui a hablar con el jefe del taladro que estaba, no me podían sacar porque era un lugar muy remoto. Hablé con cielo y tierra, no pude salir, me tuve que quedar en esa mierda. Eso me hizo dar tanta ira por ese trabajo, le cogí tanta rabia a ese trabajo, lo detestaba, o sea, no saben. Al final no me votaron, no renuncié porque me tuve que quedar ahí, cogí el turno porque no había ni personal, que fue lo mejor que me pasó en mi vida. Pero yo pasé meses en el victimismo, en el que este puta trabajo, estudié 5 años para esta mierda, que estaba ahí metido un día. En ese tiempo, pues, yo recuerdo que en ese momento que estaba, mira, todo pasa por algo, ¿no? En ese momento cuando yo estoy así, uno de mis compañeros, mi compañero que estaba ahí me dice, Liaini, coge el turno porque estoy mal, ¿sabes? Y ya llevo muchas horas trabajando, pues me tocó hacer el turno normalmente, como de geóloga, ¿no? Porque habían solamente 2 geólogos. Yo estaba en la noche y mi compañero en la mañana, en el día. Entonces ya mi compañero había doblado como 6 horas de turno y estaba cansadísimo. Entonces yo dije, anda, vete a dormir, yo me quedo trabajando. Pero realmente estaba mal, llorando y estaba nomás en la computadora, en el internet, porque en la oficina había internet, pues en la computadora y yo me metía. Y ahí en ese momento, cuando estoy ahí, mira, que todo está
Cuando es para uno, es para uno. En ese momento tan mal, me sale un anuncio y yo lo veo y decía algo como, ¿sabes que puedes trabajar desde cualquier lugar del mundo sin necesidad de estar en un lugar en específico, solamente necesitas un teléfono, internet, algo así decía. Y yo dije, puta, estos manes me están estafando, me están espiando, porque justo lo que yo decía, coño, si yo no estuviera acá, yo pudiera estar despidiendo a mi abuela, si yo pudiera haber emprendido antes y yo tal. Entonces, todo eso me dio vuelta y como estaba tan jodida, en ese momento me dolía tanto, le di a ese clic, a ese anuncio y descubrí el mundo digital. Entonces yo digo, mira, todo pasa por algo, ¿no? Algo que te duele mucho, eso lo que te está haciendo es tomar otras decisiones, te está alineando la brújula y eso cuando no te la puede alinear de forma natural, por lo general siempre te va a buscar algo que te duela para que eso se alinee, para darte el rumbo que Dios, la vida, el universo te lo está dando. Entonces, para mí la muerte de mi abuela en su momento fue algo muy doloroso, muy triste, pero yo digo gracias a mi abuela, gracias a ese dolor tan grande que me causó la muerte de mi abuela. Gracias, abuela, por haberte muerto en ese momento, porque igual se iba a morir, ¿no? Igual todo el mundo se muere, todo el mundo. Pero gracias a eso yo vi un lado positivo. Pero ¿qué pasó? Pasé un tiempo que estaba, como les digo, después de la muerte de mi abuela, a pesar de eso, yo estaba en modo víctima, de que me quejaba del trabajo, de que mierda. Cuando salía libre, luego cuando regresaba, era horrible para mí. O sea, cuando yo salía los 7 días de descanso, los primeros días geniales, ya cuando se me acercaba el cuarto, quinto, sexto día, para mí era terrible porque yo sabía que me iban a llamar para ingresar a campo y se me destruía el mundo, ¿no? Como le pasa a muchos hoy en día a la gente con los viernes, cuando llega el viernes feliz, cuando llega el domingo en la tarde están deprimidos y el lunes en la mañana están perdidos y otra vez esta realidad. De nuevo a la realidad, o cuando salen de feriado, ¿no? Hoy acaba de finalizar un feriado y estoy en el gimnasio y un chico decía, de vuelta a la realidad, le decía a la otra chica ahí porque ya se le acabó el feriado, ¿no? Entonces, es triste vivir así. Entonces, mira, lo que vengo con todo esto es que yo luego, como comencé a capacitarme, comencé a aprender, comencé a buscar formas para en algún momento dejar ese trabajo, porque cuando me pasó eso, como me dolió tanto, yo dije, tengo que buscarme la vida de otra parte. Yo no puedo volverme a permitir que esto me vaya a suceder con otro familiar, con mi mamá o con mi papá, es que no lo toleraría, o sea, para mí eso sería imposible, o sea, no. Y comencé a buscar, comencé a verlo, y luego me di cuenta que tuve que cambiar mi actitud hacia ese trabajo, porque yo estaba negada, estaba resentida, dolida con ese trabajo. Pero yo luego dije, no, voy a sacarle provecho a este trabajo, porque yo no puedo renunciar a ese trabajo. ¿Y quién me iba a pagar mi factura? Yo vivía en un país solo y no tenía mamá ni papá y que me estuvieran dando la plata y tampoco no iba a regresar ni me iba a quedar sin empleo. Entonces, lo que hice fue comenzar a amar ese trabajo, lo comencé a querer de nuevo, pero con un propósito. Ese trabajo para mí iba a ser el puente, la transición. Iba a usar ese trabajo, y lo usé así, para poderme yo reinventarme profesionalmente. Y comencé a usar ese dinero del trabajo ya no solamente para irme de vacaciones, de fiesta, o los días cuando salía libre me iba de viajes y tal, no. Comencé a invertir mi dinero primeramente en mí para capacitarme, seguramente también lo invertí mucho en eventos, en libros, en programas, en mentores, y también, señores, invertí una parte para negocios que yo tenía pues con mi pareja, taxis, incluso hice una inversión en camión que me salió fatal esa, pero bueno, fui haciéndolo y al final ese trabajo yo lo agradezco muchísimo porque fue el que financió mi reinvención, porque si no, ¿quién iba a pagar mis facturas? Entonces, a veces, cuando ustedes tienen un trabajo y no les gusta, usen ese dolor y usen ese negocio, ese trabajo, ese empleo para hacer el cambio, para reinventarse profesionalmente. Usen, ahorren, no se endeuden, eso sí, no se endeuden, ¿vale? Para emprender. Porque una persona que no sabe hacer dinero desde cero no va a saber hacer dinero con dinero. ¿Ok? Entonces eso es básico, pero a veces no lo aprendemos.
¿vale? Y queremos forzar las cosas, queremos ir más rápido. Tú tienes que ir y aprender a hacer dinero para luego ese dinero reinvertirlo y hacerlo crecer. ¿Ok? Entonces, eso es súper, súper importante. Pero tener ese empleo que le haga la transición, que le sirva de financiación. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, mis padres financiaban mi carrera, ¿no? O sea, el estudio. En este caso yo no tenía a mis padres, o sea, sí los tenía vivos, pero no le iba a pedir para eso. Entonces, yo lo que hice fue usar este trabajo para reinventarme. Y lo hice, señores. Invirtiendo en mi conocimiento, aprendiendo habilidades digitales que yo le podía sacar provecho. Siempre. Luego que las tienes, esas habilidades, es muy simple monetizarlas. Tienes que hacerte visible en redes sociales, tienes que crear contenido que muchas personas te conozcan y gracias a esa visibilidad otras personas van a querer tu habilidad y tú vas a poder darle un servicio. Literal es como cuando yo estudié geología, ¿no? Ingeniería geológica. Yo estudié, aprendí una habilidad que era ingeniería geológica y luego que me gradué, pues empresas o personas o otros ingenieros que requerían mis servicios para que yo les hiciera un informe de suelo o que les viera un río o para que le hiciera un análisis geológico de la tierra o para que yo vaya y le lleve el registro de un pozo petrolero. Entonces ellos me pagaban por ese servicio. Eso es lo mismo que uno tiene que hacer, pero en el mundo digital. Tienes que aprender habilidades digitales que otras personas estén dispuestas a ti a pagarte por ese conocimiento que tú tienes, por ese servicio que tú le vas a ofrecer. Y así vas a comenzar a generar dinero. Y lo puedes hacer. Lo más lindo de todo esto es que no tienes que renunciar a tu empleo, sino hasta que ya tengas por lo menos 3 meses ganando con tus servicios digitales lo que ya estás generando con tu empleo, ¿no? Con lo que tienes antes, porque lo puedes ir haciendo. O sea, no es que no lo puedo hacer porque tengo que dejar, no, 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 no. Te mantienes en tu empleo porque este es el que te va a financiar esto, vas a tener paz, tranquilidad de pagar facturas, no vas a tener problemas luego de, ay, es que no tengo dinero para comer, que el arriendo, que tal, no, porque tú tienes tu empleo. Y esto va a ser un extra que vas a dar. La mayoría de personas que emprenden y que tienen éxito en el mundo digital, solamente hay una palabra que se las pone delante de una frase. Hay personas ordinarias, pero si tú le pones la palabra extra, es extraordinario. Y eso es lo que son las personas exitosas. Simplemente ponen un extra a lo que ya hacen y se convierten en personas extraordinarias. Yo hice ese extra. Yo pasé mucho tiempo en el mundo digital hasta que ya luego yo ganaba, no ganaba más de lo tal, pero ya yo sentía que con lo que yo estaba ganando en el mundo digital podía vivir. Me bajé mi estilo de vida porque la gente hoy ve esto, donde yo estoy grabando este video y tal, pero yo pasé muchos años con mi estilo de vida bajísimo, bajísimo. Yo pasé años ganando por encima de los 20,000, 10,000 dólares y tenía gastos de 1,000, 2,000 dólares exagerados. O sea, yo vivía muy por debajo de mis posibilidades y hoy en día la gente ve esto y hasta incluso hoy en día yo vivo muy por debajo de mis posibilidades porque lo que yo invierto acá, lo que pago acá es mínimo con lo que yo gano. Entonces, eso ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Luego que ustedes generen y puedan vivir con esto, ahí sí renuncian a su empleo, a su trabajo y se dedican 100% a esto. ¿Vale? Y cada vez que ustedes tengan el deseo de renunciar, porque lo van a tener, cada vez que ustedes quieran dejar, tirar la toalla porque va a ser duro, porque no va a ser fácil, porque te va a costar al inicio arrancar, que incluso hasta a mí me pasó, ¿vale? Yo hasta incluso caí en estafas, que seguramente a ti también te va a pasar. Es normal, cuando tengas deseos de renunciar, piensa en lo doloroso que ha sido estar ahí, en ese dolor que te ha causado esa situación, a lo mejor el no poder pasar tiempo con tus hijos, que tu jefe te trató mal, que tu jefe no te dio permiso. Yo puse la excusa de que mi jefe no me dio permiso y por eso no pude ir a despedir a mi abuela y eso. Entonces yo cada vez que sentía deseos de renunciar o que cuando me estafaron, que yo dije, esto no es para mí, cuando nadie me veía, o incluso cuando
yo decía, no voy a subir videos hoy porque estoy cansada. Yo pensaba y decía, no, o sea, yo no quiero volver a eso. O sea, no quiero, me duele demasiado, no lo toleraría si me volviera a pasar eso. Recordaba ese dolor que me había causado ese empleo, ese trabajo antes, y es no. Y pan, y lo hacía. Entonces, el dolor, que mucha gente lo quiere evitar, el dolor es lo que más te hace crecer. No te deja que renuncies, que tire la toalla, y úsalo, coño, a tu favor. Si ya lo tienes, úsalo. Hay gente que dice, no, por coraje. Hay gente que dice, ay, yo quiero progresar por mi familia. Si eso te mueve y te hace mover el culo, hazlo. Pero si no, pues busca un dolor suficiente, invéntatelo, si no, lo que sea, de que, es que por culpa de ese trabajo no pude pasar el Día de la Madre con mi mamá, y entonces yo quiero pasar. O por ese trabajo no pude ver cómo mi hijo fue la primera vez al fútbol. Yo que sé, invéntate cosas de dolor que te causen dolor y tómatelas en serio para no renunciar, y use ese dolor y verás que en unos años me lo vas a agradecer, te lo aseguro. Así que nada, gente, para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Eliane Llanes, mundialmente conocida por mí. No te preocupes, yo te ayudo. Y bueno, mi gente, este es un episodio más de mi podcast. Nos vemos mañana, ¿vale? Con otro episodio. Chao.